desayunar. Yo estoy prácticamente famélica, a punto de desmayarme porque nos despertamos hace ya un buen rato, aparte de que la noche fue complicada, es decir, que nos despertamos en la noche, nos despertamos ya hace como desde las 7:30 y son, déjame ver qué hora es, son las 9:30, hace 2 horas. Yo sí no estoy adaptada a eso de estar haciendo ayunos y esas cosas, aún con lo bueno que sé que puede resultar ser. Pero bueno, vinimos aquí a desayunar a esta cafetería que se llama El Oasis. No sé si alcanzan a ver atrás el letrero. Estoy muy contenta porque agregaron como una sección de dulces y los dulces casualmente me gustan porque hay, aquí le llamamos rosquitas, pero bueno, son lo que vienen siendo las donas. Entonces nada, les voy a mostrar aquí el desayuno y después vamos al sitio que realmente quiero mostrarles hoy. Aquí está Douglas, miren los dulces. Esto es lo que les digo, pusieron esa nueva sección que es como de dulce, que están muy ricos. Bueno, se ven ricos. La niña, ¿cómo está? Bien, está en el circo. Esta es la tartaleta de leche condensada. Estas cosas son nuevas aquí. ¿Cuánto fue que costaba? 130. Dale, pruébalo, papá. ¿Está rica? Se ve rica. Déjame un pedacito para después que coma algo porque es mucho dulce. Bueno, la voy a probar. Qué rico. Está rico cantidad. Mírame. Es con merengue y leche condensada. Ya trajeron nuestras cositas. Dula pidió un batido de maní doble, ¿sabes? Esta es la ración grande, y pan con perro caliente o pan con salchicha, le llamamos nosotros aquí, como te echaron salsa. Y yo pedí un batido de guayaba, pero simple, es decir, el que es más pequeño, y un sándwich de jamón viking que ahora me lo traen para acá. Aquí está el pancito, los sándwiches, que es así como le llamamos en Cuba. Déjenme ver que tiene pepino y tiene zanahoria, parece ser zanahoria. Y el batidito de guayaba que ya yo les mostré. Bueno, ya estamos acá. Hoy hemos salido de la casa porque vamos a recoger mi cámara, que como ustedes saben se me rompió. Vamos a recogerla porque bueno, al final no tuvo solución, y quería que camináramos juntos, ustedes y yo, por la calle República, que en la época colonial fue considerada la calle principal de Camagüey, ya que esta se decía que conectaba los dos ejes principales de la misma, pero además es la calle donde más se encontraba el comercio, las ventas, cosa que todavía hoy en día es una característica de esta. No la vamos a recorrer completa como tal, solo vamos a recorrer lo que viene siendo la parte de negocios, tiendas, el desarrollo del sector de comercio y ventas en la misma. Vamos allá para que ustedes la vean cómo está en la actualidad y algunos de los negocios que hay en la misma y cómo se desarrolla todo alrededor de ella. Es una calle que tiene bastante gentío y circulación de personas, ya que sí viene siendo como una calle central acá en el centro del pueblo. La calle República fue considerada en la época colonial la principal calle de la ciudad de Camagüey, por estar enlazada en dos de las entradas principales y por el elevado número de establecimientos comerciales. En 1899 pasa a llamarse La República, dejando atrás su nombre anterior, Calle Reina, quedándose para los pobladores simplemente como República. Hace unos 10 años atrás, recuerdo que transitaban vehículos, motocicletas, bicitaxis o bicicletas por la misma. Pero con la construcción del bulevar en la calle Maceo, se transformó República también en una calle peatonal. Y siendo considerada para algunos, principalmente para aquellos que viven en las zonas periféricas, como parte del propio bulevar.
En la actualidad sigue siendo un cóctel comercial, donde predominan principalmente tiendas privadas de ventas y reventas de calzados, ropas, productos varios y tecnológicos. Pero también encontramos tiendas en MLC, negocios estatales y privados con fines gastronómicos u otros, y ofertas de hospedaje y alojamiento, tanto privados como estatales. Y a pesar de que tiene un alto valor comercial, en esta calle aún existen viviendas habitadas por ciudadanos que cuelgan sus sábanas en los balcones. Vendríamos diciendo que tiene dos entradas, pero nosotros comenzamos con la parte que tiene como referente el ferrocarril, ya que aquí se encuentra el ferrocarril de Camagüey. Ese viene siendo como el hito del ferrocarril. Y nosotros vendríamos terminando en la iglesia de la Soledad. Pero esto no es como decir el principio ni el final, es decir, es relativo. Depende de dónde vengas, cómo asumas cuál es el principio de la calle y cuál es el final de la misma. Pero ya ustedes saben, si se bajan en el ferrocarril, en la terminal de trenes de aquí de Camagüey, pues este sería el inicio de esta calle. Una de las características es que si tienes representado muchas de las construcciones de la época, que miren, están en destrucción, ¿saben? Se está cayendo. Y es donde más se encuentran negocios de índole privado aquí en la ciudad. ¿Saben? Por aquí ustedes van a encontrar todo tipo de vendutas, tanto de teléfonos, lámparas, bazares, ropas, bisutería. También hay negocios que en algún momento pertenecieron al Estado, y hoy no sé qué son, pero era una peluquería del Estado, pero además también era de estilo, porque también había manicure. Ajá, era un salón de belleza. También se encuentran algunas tiendas del Estado, como por ejemplo esta TRD, que bueno, está cerrada por lo que veo. Y por ejemplo este tipo de bares que ustedes ven acá, que también son bares del Estado. Aquí tenemos el carro de la basura, señores, que está recogiendo la basura. Miren. En una casa de estas, yo creo que era en esta estructura, era donde nació mi mamá. O sea, mi mamá vivió, creo que era en una de estas casitas, que ya, bueno, ya hoy son negocios, pero ella nació en una de esas casas. Y miren, por ejemplo, otra de las cosas que podemos ver aquí también son hoteles del Estado, como por ejemplo está el Hotel Colón, que son hoteles pertenecientes a la cadena Isla Sur. Todos estos eran locales del Estado que ahora los tienen los particulares. Miren, aquí hay un gimnasio privado y también ahora ustedes van a ver acá, aquí está ETETSA, que es la empresa de telecomunicaciones que tiene Cuba. Esto vendría siendo una sucursal como tal de la empresa de telecomunicaciones. Ahí están vendiendo helado. Miren, una tienda de MLC, esta es una tienda deportiva, La Puma, y una tienda panamericana, El Potro también, tienda de MLC, de variedades. Aquí tenemos esto, el Rápido de la Casa del Agua, es un barcito también del Estado cubano. Ya recogimos la camarita, todo de mal en peor, menos solución tienen todo. Estoy muy triste, pero bueno, vamos a seguir grabando. No es fácil. Esto que está aquí es Cubana de Aviación, es decir, aquí es donde vienen los cubanos a sacar, y los extranjeros, los que sean, a sacar el pasaje para vuelos nacionales, me parece, quizás también internacionales, pero bueno, yo sé que por ahí se sacan los vuelos. Y aquí este es un callejón que se llama Correa, pero también venden a veces productos artesanales. Esto se llama La Vigornia, es un restaurante, también discoteca en la noche, un bar, restaurante, discoteca. Bueno, ya hemos avanzado prácticamente en la mitad de la calle, ¿no? Del recorrido de la calle. No es una calle extensa como quizás en otras provincias de Cuba y tampoco, pues, quizás otros países, ¿no? Pero bueno, aquí más o menos se encuentra todo lo que necesitas. ¿Cómo está la abuela? Ah, bien. Bueno. Esto que ustedes ven acá es una cadeca, por eso la cola esa que hay ahí. Recuerden la necesidad que hay ahora mismo de sacar dinero en tarjeta y la poca disponibilidad que hay de dinero, por eso se generan esas colas aquí en Cuba. Otro de los lugares, así vamos a decir, icónicos de esta calle es esto que se llama el Parque del Amor. Este parque conoce el Parque del Amor, con una estructura bastante típica de un parque cualquiera, ¿saben? En los asienticos, los kiosquitos donde venden. Literalmente le pusieron el Parque del Amor porque sí. Sí, el nombre no tiene nada que ver con el concepto.
Y bueno, y tiene central, o sea, en su eje central lo que hace es divide el parque o le genera una simetría al parque, una piscinita. Una fuente, una fuente. Algo muy característico de este lugar es que la mayoría de los negocios privados pues tienen las mismas ventas, es decir, venden lo mismo, zapatos, ropas, y son a precios bastante elevados. Esto, como ven, se destruyó o lo están demoliendo para construir algo. Esto era anteriormente un fotoservice donde tú ibas y sacabas fotos, y esto que ustedes ven acá, que hoy es un Dino Pizza o ya no es un Dino Pizza, no lo sé, pero bueno, que se convirtió en un Dino Pizza, era también un restaurante chino, ¿sabes? Se vendía comida o asiática como tal. Esto es una cafetería del estado donde venden productos a un precio menor y de quizás no tan buena calidad, que es del estado. Y aquí en esta parte de acá está la óptica, ¿saben? Donde se vienen a hacer los espejuelos, las armaduras para los mismos. Tú vienes con la medida, con la receta, y ahí es donde te hacen la armadura de tus espejuelos, los espejuelos como tal. Estos que hoy se llaman bazar eran los antiguos artés, que ya hoy se venden productos privados, pero siguen siendo los locales del estado. Este es el Banco de Ahorro, el Banco Popular de Ahorro. Aquí ya podemos ir viendo la iglesia de la Soledad, se ve mucho más cerca. Todas estas tiendas eran tiendas igual del estado que se convirtieron hoy en tiendas de productos que son en moneda nacional, pero son privados, es decir, lo venden particulares. Miren, aquí tenemos otra cafetería, otro restaurante bar, que bueno, yo visitaba muchísimo ese sitio cuando era adolescente, ¿saben? Joven, porque ahí veníamos a fiestas, pero bueno, ya después eso lo eliminaron para eso, porque hubo problemas a nivel arquitectónico por la capacidad, no se respetaba la capacidad y podía caerse incluso la losa de entrepiso donde se hacían las fiestas. Esto es el Ocio. El Ocio viene siendo como un lugar de entretenimiento, de juegos, piscinas, juegos tecnológicos que tú le metes monedas. Miren qué bonito, esto es con, ¿cómo se llama eso? Con realidad virtual. Y allá adentro hay billar también, hay una bolera, ahí está la bolera de Camagüey también, y hay otras cosas. En estos sitios es muy típico la aglomeración de personas, como les estaba diciendo, también hay bastantes policías. La cola que ustedes ven ahí adelante, que casualmente está enfrente del sector, es del banco. Y bueno, ya estamos llegando al final del recorrido. Ya estamos llegando a la iglesia de la Soledad, como les dije, y el otro punto de referente viene siendo el Hotel Santa María, que se encuentran además en la plaza de El Gallo. Bueno, aquí venden las flores estas muy bonitas. Cómprame un girasol, papá. Vamos a comprar un girasol. ¿Quién es el de las flores? ¿Usted? Los girasoles, ¿cómo son? 50. Y miren, aquí esto es el bodegón. Viene siendo como una cafetería, restaurante, y cuando vienen los carnavales pues se cierran esta área, y esta área también forma parte de los carnavales, ¿saben? Aquí se pone como una pantalla y se pone música y la gente baila y demás. Gracias. Miren qué bonitos los girasoles. Bueno, están más o menos. Están en candelita un poco, pero bueno. Miren qué lindo. Ya bueno, aquí estamos ante la presencia de la iglesia de la Soledad aquí en Camagüey. A lo mejor podemos entrar, papá. Vamos a ver si podemos entrar a la iglesia para que ustedes vean la iglesia. Uy, creo que acaban de quitar la luz. Se acabó de apagar. Buenos días, ¿se puede pasar? Sí. Bueno, aquí están diciendo, hay un aviso como que si desea enviar algún tipo de ayuda a los damnificados por el huracán en la provincia de Guantánamo, que puedes entregarlo aquí en la iglesia y se lo hacen llegar. Bueno, vamos a entrar aquí a la iglesia. La Iglesia de la Soledad es el edificio del centro histórico al que la población adjudica el mayor valor simbólico y está dedicado a Nuestra Señora de la Soledad. Se terminó su construcción en 1776 y en diciembre fue bendecido su altar mayor y colocado la imagen de la Virgen. En los bajos del presbiterio existe un antiguo cementerio en forma de criptas con inscripciones relativas a los enterramientos. Es la segunda iglesia más antigua de la ciudad que conserva toda la integridad de su edificio. Como dato curioso, podemos decir que durante el siglo XIX en este templo fueron bautizados personalidades relevantes de la historia y la cultura de Cuba, como la poetisa Gertrudis Gómez de Avellaneda,
Carmen Zayas Bazán, la esposa de José Martí, e Ignacio Aramontiro Ignaz, mayor general del Ejército Libertador, quien además contrajo matrimonio en este lugar con Amalia Simoni Argilagos. Figuras muy representativas además de la historia de Camagüey. Hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Espero que les haya gustado el video y si eres de Camagüey o has visitado Camagüey, déjamelo en los comentarios si has transitado por esta calle. Nosotros terminamos aquí en la Plaza del Gallo, pero te recuerdo que esta calle es un poco más amplia, solo que estamos hoy mostrándote la parte comercial y demás vida de la misma. Chao, besitos, los quiero mucho y nos vemos.